de curvas en el plano cartesiano. Con eso vamos a iniciar ahora. Entonces aquí, en este caso, vamos a graficar funciones explícitas que serán de la forma y en términos de x. Y también trabajaremos las formas implícitas, que es donde no tenemos despejado ni x ni y. Entonces tenemos una expresión f de xy igual a 0. Entonces, por ahora vamos a tomar las formas explícitas, es decir, las formas y igual a f de x. Entonces, para eso vamos a utilizar el cálculo diferencial para poder hallar puntos especiales o elementos especiales que nos permitan realizar el gráfico. En este caso vamos a utilizar los puntos críticos, los puntos de inflexión, que es con la primera y segunda derivada. Vamos a calcular también algunos límites para determinar asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, y con esos y los puntos de intersección con los ejes coordenados, con eso nos bastará para graficar la curva. Entonces vamos con un primer ejemplo, que es el siguiente. Entonces en este video me voy a centrar a explicar la gráfica de esta función explícita y en términos de x, que tiene un valor absoluto en el numerador. Entonces vamos a graficar esta función y en los videos posteriores les mostraré otros ejemplos de curvas explícitas y también curvas implícitas. En la descripción del video les dejo unos links de unos PDFs donde ustedes pueden descargarlos y ver un resumen del procedimiento matemático que explico acá para encontrar dichos resultados. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que tengo que tener en cuenta cuando nosotros tenemos una función que tiene valor absoluto es mirar el valor absoluto, pero la parte interna del valor absoluto. Entonces, en nuestro caso la parte interna del valor absoluto es x cuadrado menos 1. Entonces analicemos cuándo esa parte interna del valor absoluto se vuelve 0, ya que tengan en cuenta que por la definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número cambia dependiendo si el número al cual le voy a calcular es positivo o negativo. Y en el 0, pues el valor absoluto es el mismo 0. Entonces, aquí les dejo la definición de valor absoluto, en donde podemos observar que el valor absoluto de un número es el mismo número si lo que está dentro es positivo y cambia de signo si es negativo. En nuestro caso, el a sería x cuadrado menos 1. Entonces voy a analizar dónde se me vuelve 0. Ahora, aquí por comodidad podría escribir el 0 también en el mayor igual, o sea, porque el valor absoluto de 0 sería el mismo 0. Entonces vamos a tener en cuenta esos dos casos del valor absoluto. Entonces para ello primero resolvemos esta ecuación. De esta ecuación tenemos que x cuadrado vale 1 y por lo tanto tenemos dos valores de x, más 1 y menos 1. Entonces lo que voy a hacer yo es analizar el signo en donde se vuelve positivo y donde se vuelve negativo lo que está dentro del valor absoluto, es decir, x cuadrado menos 1. Entonces tenemos dos valores, en menos 1 y en 1 se vuelven 0 y por lo tanto de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 más infinito se vuelven positivos o negativos. Analicemos su signo. Para analizar su signo basta con tomar un punto, por ejemplo, no sé, tomo el menos 2 y analizo cuando esta x vale menos 2, qué ocurre con este factor. Entonces, en este caso tendría que si x vale menos 2, me queda menos 2 al cuadrado 4, menos 1 3, el resultado me da positivo. A mí me interesa únicamente el signo, entonces lo voy a tomar el signo positivo. Ahora, analizo también qué ocurre con otro valor en el intervalo de menos 1 a 1. Por ejemplo, el 0. Entonces, si x vale 0, entonces al reemplazarlo acá, me quedaría 0 menos 1 menos 1, el resultado es negativo.
Entonces vamos a colocar aquí una línea para simbolizar que es negativo. Y finalmente voy a tomar un valor acá entre 1 y más infinito. No necesariamente tiene que ser el 2, puede ser el 5, el 20. No sé, por ejemplo, si yo le doy 5 a x y este x lo reemplazo acá, entonces me quedaría 5 al cuadrado 25 menos 1 a 24. Y me interesa es el signo, que es positivo. Una vez analizados los signos, entonces se me va a dividir en dos casos. El caso positivo, que será cuando x esté en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 cerrado y de 1 a más infinito. Y el caso 2, que será el caso negativo, que lo voy a tomar el intervalo desde menos 1 hasta 1. Entonces, siempre que nosotros tengamos una función con valor absoluto, la vamos a dividir en dos casos. Entonces, voy a iniciar primero con el caso 1. Entonces, caso 1. La x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1 cerrado, unión de 1 a más infinito. Tomo cerrado porque aquí en la definición de valor absoluto tengo el símbolo mayor o igual. Entonces por esa razón lo estoy tomando cerrado. Entonces, pero sin embargo ustedes pueden tomarlo abierto y considerar el 0 como otro caso. Yo voy a considerarlo cerrado y tomo solamente dos casos. Entonces continuamos. Caso 1. La x pertenece en este dominio que tenemos aquí, es donde voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? Tengo que tener en cuenta que el valor absoluto del a, que en nuestro caso el a sería x cuadrado menos 1, según la definición es el mismo a, es decir, x cuadrado menos 1. Entonces eso es lo que voy a tener en cuenta a la hora de reemplazar en este caso. Entonces tomamos la función que teníamos inicialmente y lo que hacemos es reescribir esta función. Entonces esta función que tenemos acá ahora se me convierte ya en la función sin valor absoluto, y igual a x al cuadrado menos 1 sobre x. Noten que lo que acabé de hacer es que este valor absoluto lo he reemplazado por x cuadrado menos 1, que eso es lo que me dice la definición acá. Entonces aquí ya la función que me quedó, que la voy a colocar en este color, esta función ya es con la que yo voy a graficar. Entonces lo que voy a hacer es analizar esta gráfica de esta función sin valor absoluto, pero la voy a analizar en este intervalo, en x, en el intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 1 más infinito. Lo primero que vamos a hacer es calcular, evaluar la función en los extremos del intervalo, en menos 1 y en 1. Entonces vamos a calcular. La función y evaluada en menos 1 nos da menos 1 al cuadrado, que sería 1, menos 1 sobre menos 1. Este resultado nos da 0. Eso significa que ya tengo un primer punto, que es el punto A de coordenadas menos 1 en x, 0 en y. Noten que este es un punto de corte con el eje x de la función original. Continuamos evaluando la función ahora en 1. Entonces me queda también 1 menos 1 sobre 1, que el resultado también me da 0. Y entonces aquí tengo el siguiente punto, que lo voy a llamar B, que tendrá coordenadas 1,0. Entonces tenemos ya los puntos de corte con el eje X. Sin embargo, podríamos nosotros tener en cuenta los puntos de corte con el eje Y, etc. Otra cosa importante también a tener en cuenta a la hora de graficar es tener en cuenta el denominador. Recuerden que el denominador debe ser distinto de 0. Eso significa que entonces, si no tenemos x igual a 0, entonces en x igual a 0 puede haber una asíntota vertical. Sin embargo, para nuestro caso, como estamos en el caso 1, el 0 no pertenece a dicho intervalo. Entonces esta
restricción no la tenemos en cuenta, pero sí la debemos tener en cuenta para el caso 2, porque en el caso 2, que es en la parte negativa, es donde está el 0, de menos 1 a 1. Bueno, entonces más adelante lo tendremos en cuenta. Continuamos. Una vez calculados estos puntos, noten que puntos de corte con el eje X es cuando la función se iguala a 0, y en este caso la función igualada a 0 representa que x cuadrado menos 1 sea 0, de donde x vale 1 y x vale menos 1. O sea que ya calculamos indirectamente los puntos de corte con el eje X. Entonces voy a continuar. Puntos de corte con el eje Y no tiene, porque x igual a 0 no pertenece al conjunto. Entonces recuerden que voy a graficar solo en este dominio. Entonces continuamos. Entonces vamos con las asíntotas. Cuando nosotros tenemos una fracción, puedo iniciar tanto el numerador igualado a 0 como el denominador igualado a 0. Si el numerador lo igualo a 0, despejo x y me queda más o menos 1, que me darían los dos puntos que había dicho acá. Recuerden que estos son puntos de corte con eje X. Y si tomamos el denominador igual a 0, entonces ahora x igual a 0, lo que estoy encontrando es asíntotas verticales, cuando tomo el denominador de la curva igualado a 0. Pero en este caso, x igual a 0 no pertenece al conjunto menos infinito menos 1, unión 1 más infinito. Entonces concluimos que no hay, voy a utilizar iniciales para decir asíntotas verticales. No tiene asíntotas verticales. Muy bien. Voy a verificar si tiene una asíntota horizontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular una asíntota horizontal? Vamos, todo esto lo voy a ir haciendo con viñetas para que ustedes lo puedan diferenciar. Entonces, el siguiente paso son las asíntotas horizontales. Para eso voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función y, que en nuestro caso es x cuadrado menos 1 dividido entre x. Entonces este límite tiene indeterminación infinito sobre infinito. Este límite podríamos aplicar L'Hopital, derivamos arriba 2x, derivamos abajo 1, y el resultado nos da infinito. Cuando el resultado de un límite nos da infinito, significa que el límite, en el límite no existe, y por lo tanto no hay asíntotas horizontales. Pero este límite nos ayuda a observar qué ocurre con los límites laterales. Límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x, y el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado menos 1 dividido entre x. Entonces, esos límites que me dan, evaluémoslos no acá, sino de una vez aquí en esta parte que la tenía simplificada. Cuando tiende a menos infinito, me queda 2 por menos infinito sobre 1, que sería también menos infinito. Entonces, el resultado es menos infinito. Y cuando tiende a más infinito, me daría más infinito. O sea que lo que nos está diciendo este límite, lo voy a colocar aquí, aunque matemáticamente esto no tendría sentido, porque infinito no es un número, pero lo voy a tener en cuenta aquí, que en el lado izquierdo va a empezar el gráfico en menos infinito, y en el lado derecho va a terminar el gráfico en más infinito, más infinito. Simplemente un punto donde cuando yo grafique me va a servir para determinar dónde empieza el gráfico en el lado izquierdo, que empezaría en el tercer cuadrante, y dónde finaliza el gráfico en el lado derecho, que sería el primer cuadrante, más infinito en x, más infinito en y. Entonces vamos a tener en cuenta eso con estos límites. Noten que este menos infinito salió de que el x es menos infinito y el valor del límite es menos infinito. Y lo mismo con el más infinito. En x más infinito, en y más infinito. Si nos hubiese dado más infinito 0, entonces sería más infinito, 0.
y eso sería una asíntota horizontal en y igual 0. Continuamos. Vamos a verificar si esta tiene una asíntota oblicua. Entonces, para determinar una asíntota oblicua, entonces es tomar la curva y reemplazar la y por mx más b. Y nuestro objetivo será encontrar cuánto es m y cuánto es b reemplazando este y que tenemos acá. Entonces vamos a hacer esa parte algebraica y tendríamos mx más b es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x. Esta es una ecuación algebraica, voy a pasar el denominador a multiplicar y me quedaría mx cuadrado más bx, y de una vez igualamos a 0. El x cuadrado pasa a restar y el 1 que está restando pasa a sumar. Y entonces lo que voy a hacer es organizar esto como una ecuación cuadrática en variable x. Aquí tengo término con x cuadrado, entonces puedo factorizar ese x cuadrado y me queda m menos 1 por x cuadrado. Luego el término que tiene x, que sería este, y entonces me queda más b por x. Y finalmente el término independiente que me sobró, que sería más 1 igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación, que esta ecuación es de donde vamos a calcular las asíntotas oblicuas. Entonces, ¿cómo calculamos las asíntotas oblicuas en esta ecuación? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar los coeficientes, los dos primeros coeficientes, el de x cuadrado y el de x, y los vamos a igualar a 0. Es decir, vamos a resolver un sistema de ecuaciones, un sistema 2 por 2, que lo voy a plantear con el primer coeficiente igualado a 0 y el segundo coeficiente igualado a 0. Entonces noten que de aquí, de la ecuación 2, ya tenemos que b vale 0, y de la ecuación 1 podemos despejar m y me queda que m vale 1. Y esos valores de m serán los valores de la asíntota oblicua. O sea que nuestra asíntota oblicua, que es la que tenemos acá en el lado derecho, es y igual a 1x más 0, es decir, y igual x. Así, entonces, y igual x será la asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Y igual x. ¿Qué pasa si estos m y b los reemplazo en la ecuación que señalé acá arriba? Entonces noten que se me cancela este y me queda 1 igual a 0. Si me da el resultado que 1 es igual a 0 y es algo falso, entonces lo que indica es que esta recta no va a intersectar a la curva que estamos graficando. Ahora, esta recta, cuando la grafiquemos, la que es una asíntota oblicua, pero en el infinito. Eso significa que cuando x tienda a menos infinito, en el lado izquierdo, la curva se va a acercar a esta recta. Y por el lado derecho, cuando x tienda a más infinito, también la curva se acerca a esta recta. Entonces, por lo tanto, cuando estemos en el caso 2, me voy a devolver acá, cuando estemos en el caso 2, aquí en este intervalo de menos 1 a 1, aquí no es necesario calcular la asíntota oblicua, porque la asíntota oblicua la calculo es en los extremos, cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Bueno, entonces hasta el momento tenemos ya dos puntos de corte con el eje x, tenemos que empieza en menos infinito, termina en más infinito, y tenemos una asíntota oblicua. Vamos a verificar si tiene máximos, mínimos y puntos de inflexión. Para eso, tomamos la función que era x cuadrado menos 1 dividido entre x y la voy a simplificar dividiéndola entre x para derivarla. Entonces esto nos queda x y esta nos quedaría x a la menos 1 por propiedades de potenciación. Entonces ahora calculamos su primera derivada y la primera derivada sería derivada de x1
y derivada de x a la menos 1 con este menos más 1 por x a la menos 1 que sería menos 2. Es decir, que la primera derivada nos da 1 más 1 sobre x cuadrado. Esta sería nuestra primera derivada. Calculémosle la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada será derivar este resultado que tenemos aquí. Entonces vamos a derivar. Derivada de 1, 0, y derivada de x a la menos 2x a la menos 3. Es decir, que la segunda derivada de la función es menos 2 sobre x al cubo. Y tenemos la segunda derivada. Con estas derivadas vamos a calcular los puntos críticos y los puntos de inflexión. Entonces, puntos críticos. Puntos críticos. Los puntos críticos es donde vamos a encontrar los mínimos y los máximos. Eso ocurre donde la primera derivada se vuelve 0. Entonces analicemos dónde se vuelve 0 la primera derivada. 1 más 1 sobre x cuadrado se vuelve 0. Esto es si, solo si 1 es igual, o mejor, dejo el 1 sobre x cuadrado y el menos 1 y el 1 lo paso al otro lado a restar. Si operamos, bueno, voy a dejar el signo menos mejor del lado izquierdo, y si pasamos este x cuadrado que está dividiendo a multiplicar, me queda que x cuadrado es menos 1. Pero noten que x cuadrado igual menos 1 no tiene solución, porque me quedaría x igual a más o menos la raíz de menos 1. Y esto, como no pertenece a los números reales, entonces decimos que no hay puntos críticos. Podríamos analizar qué ocurre con esta derivada. ¿Cómo es esta derivada? Noten que esta derivada siempre es mayor que 0, positiva, para cualquier valor de x. Eso significa que la curva es creciente. Entonces, y crece. Eso podríamos decir de la derivada. Cuando una curva no tiene puntos críticos, entonces significa que o siempre es creciente o siempre decreciente. O si crece y decrece, puede pasar, pero por una asíntota. Generalmente una asíntota vertical. Entonces aquí, como noten que aquí el x está elevado al cuadrado y todo está con signo más, puedo asegurar que para cualquier x el resultado es positivo. Y al ser positiva la derivada, implica que la función y crece. O sea que la función es siempre creciente en el intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Vamos a verificar qué ocurre con los puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión son cuando la segunda derivada se vuelve 0. Y entonces, nuestra segunda derivada es menos 2 sobre x al cubo. Entonces, analicemos cuando menos 2 sobre x al cubo se vuelve 0. Pero noten que como aquí tengo un denominador x, al pasarlo al otro lado a multiplicar, esto me quedaría que menos 2 es igual a 0. Y esto es una contradicción. Entonces, esa contradicción me está indicando que no hay solución. O sea que también podemos asegurar que no hay puntos de inflexión. Y si una curva no tiene puntos de inflexión, entonces o la curva es cóncava o es convexa. Todo va a depender el signo de la segunda derivada. Entonces noten que la segunda derivada nos quedó menos 2 sobre x al cubo. Entonces analicemos qué ocurre con la segunda derivada, que es menos 2 sobre x al cubo. Entonces, en x, en el intervalo de menos infinito a menos 1, la x es negativa. Y acá, entonces, la segunda derivada me quedaría, esto es negativo, y con este negativo, positivo. O sea que el resultado me queda positivo.
Y si la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava. Una curva cóncava es de esta forma, es decir, que su recta tangente está por debajo de la curva. Entonces, esa sería una curva cóncava. Y en el intervalo, cuando está desde 1 a más infinito, entonces la segunda derivada nos quedaría, la x es positiva y aquí menos 2 sobre un número positivo nos da negativo. Entonces aquí la curva se vuelve convexa, es decir, una curva de este tipo. Entonces, hasta el momento, ¿qué podemos graficar? Entonces vamos a graficar hasta el momento. Entonces, en el momento tendríamos aquí el eje Y, por acá voy a tomar el eje X y voy a graficar desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito, es decir, únicamente en esta partecita de acá, a la derecha de 1 y a la izquierda de menos 1. Entonces vamos a graficar, pero nosotros tenemos una asíntota oblicua que es y igual a x, entonces voy a trazarla esa asíntota oblicua, que esta sería la recta y igual a x, y acá tendríamos y igual a x. Y entonces, ¿qué nos dice? Que menos infinito, voy a hacerla un poco más corta, el eje X que estaba muy largo, hasta ahí, y entonces aquí tenemos el menos infinito y acá tendríamos el más infinito. Entonces lo que nos estaba diciendo el límite es de que la curva, la gráfica de la curva será desde menos infinito, empieza en menos infinito, pero noten que tiene que acercarse, pero no menos infinito en el eje Y estaría acá abajo y más infinito en el eje Y estaría acá arriba. Entonces recuerden que habíamos dicho un resultado que la curva empezaba en menos infinito, menos infinito. Esta coordenada que está aquí sería un punto sobre esta recta, pero no puedo decir que la curva empieza en este punto, sino un poquito al ladito de la recta, por ser una asíntota. Entonces la curva empezaría aquí, al lado. Y sabemos que en este intervalo de menos infinito hasta menos 1, la curva es cóncava, o sea, es como una U. Entonces tengo que trazarla de forma cóncava. Y recuerden que hay un punto de corte con el eje X que lo habíamos llamado A, que era menos 1,0. Entonces, por lo tanto, ya puedo trazar el gráfico como una curva cóncava y que llegue hasta A. Y en el lado derecho es una curva convexa desde 1 más infinito, se acerca a la asíntota, porque nos daría que más infinito, que estaría aquí, y entonces llegaríamos a esta parte de aquí de la curva y empezaríamos en este punto de intersección con el eje X que lo llamamos B. Y entonces sería un gráfico de esta forma, como una curva convexa. Entonces ya tenemos el gráfico en el momento, en el intervalo de menos infinito hasta menos 1, unión de 1 a más infinito. Nos faltaría ahora el caso 2 para analizar cómo es el gráfico en esta parte interna, entre menos 1 y 1. Entonces vamos a hacerlo de una manera similar. Muy bien, entonces en este caso, en el caso 2 tenemos que x pertenece a menos 1, 1 y tenemos que el valor absoluto de a es igual a menos a. Entonces aquí hago esta operación y me quedaría menos x cuadrado más 1. Así, la función que teníamos por graficar, que era x al cuadrado menos 1 en valor absoluto dividido entre x, este valor absoluto lo cambio por lo que me dio allá, que es menos x cuadrado más 1 dividido entre x. Entonces a esta curva que está aquí le podemos también calcular su derivada,
y su segunda derivada para determinar si tiene puntos críticos o no. Entonces a esta curva es la que la vamos a analizar en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces vamos a empezar primero por las asíntotas verticales, que es considerando el denominador igualado a 0, que fue lo que nos faltó en el otro, que no había. Entonces considero x igual a 0. X igual a 0 me va a representar una asíntota vertical. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular los límites en los extremos. ¿Qué ocurre con el límite cuando tiende a 0 por la izquierda de esta función? ¿Y qué ocurre con el límite cuando tiende a 0 por la derecha de la misma función? Lo que vamos a hacer aquí es, como me estoy aproximando a 0, ya sabemos que estos límites tienen indeterminación 1 sobre 0, los dos, y eso me va a dar un infinito. Entonces lo que me falta es analizar el signo del infinito, si es menos infinito o es más infinito. Para eso tomamos un valor cercano a 0, aquí tengo el 0, y voy a tomar un valor de x cercano a 0 por el lado izquierdo. Por ejemplo, podría tomar el valor x igual a menos 0.0001, y al reemplazarlo acá y hacerlo en la calculadora miro qué valor me da. Entonces nos da menos 9.999.9999. Eso significa que tengo un número grande negativo. Eso indicaría que este límite se acerca a menos infinito. Y si lo hacen por el lado derecho, tomando este mismo valor pero positivo, 0.0001, y reemplazándolo aquí en esta función, entonces el resultado les da el mismo valor, 9.999.999, pero positivo. Eso quiere decir que el límite por derecha se acerca a más infinito. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que tengo una asíntota vertical y que la curva, por el lado izquierdo de la asíntota, la curva empieza acá abajo, al lado izquierdo de la asíntota, y por el lado derecho empieza acá arriba, decreciendo. Entonces, esa sería lo que me está representando. Entonces, si nosotros vamos al gráfico, ya tenemos aquí, entonces, que el eje Y me representaría una asíntota vertical. Entonces la voy a hacer punteada. Aquí el eje Y representaría la asíntota vertical, x igual a 0. Y sabemos que la curva por el lado izquierdo empieza en menos infinito, aquí cerca, y por el lado derecho de 0 empieza en más infinito, entonces siendo decreciente. Y acá siendo también decreciente. Entonces ahora vamos a calcular las derivadas para terminar de graficar. Entonces voy a calcular las derivadas. Entonces para calcular las derivadas también lo mismo que hicimos anteriormente, divido entre x y entonces el y para calcular puntos críticos. Puntos críticos. Entonces el y lo escribo como menos x cuadrado sobre x más 1 sobre x, y esto sería menos x más x a la menos 1. Calculamos su derivada y', que sería menos 1 menos x a la menos 2, y lo igualamos a 0. De aquí nos queda también la misma ecuación, x cuadrado igual menos 1, que también concluimos que no hay puntos de inflexión. No hay puntos críticos, perdón. Y si no hay puntos críticos, entonces eso significa que la derivada menos 1 sobre x cuadrado o es siempre positiva o es siempre negativa. En este caso puedo factorizar el signo y me doy cuenta que me queda 1 menos factor de 1 más 1 sobre x cuadrado, que siempre es negativa, o sea que siempre decrece. Y entonces puedo ya terminar de graficar, y con la segunda derivada me puedo determinar si es cóncava o convexa. Pero no hay necesidad porque aquí ya
La única alternativa que tengo, por ejemplo, desde en el intervalo de 0 a 1, es que la curva sea decreciente y que decrezca hasta este punto que tenemos acá. Y en el caso de acá va a ser decreciente desde el punto A y pasando por este punto que tenemos aquí. Entonces esta parte que señala en color azul sería la parte del gráfico entre -1 y 1. Y este completo, la curva en color morado, la que voy a señalar aquí, y junto con esta, entonces sería el gráfico completo de la función.